Santa Cecilia. A pesar de ser una de las santas más populares, sabemos poco sobre ella. Las catacumbas de Calixto consignan en una sepultura el nombre de Cecilia, cuyo culto data del siglo V. Se cree que nació en Roma, en el seno de una familia importante. La tradición le consigna la protección del mundo musical. Santa y mártir, patrona de la música, los poetas y los ciegos. Cecilia es una de las 7 mártires citadas en el canon romano, a quien está dedicada una basílica en el Trastevere de Roma desde el siglo V, que aún subsiste en el hoy con varias reformas desde entonces. Su culto se difundió ampliamente a partir de la Pasión, relato de su martirio en el siglo VI, en la que se exalta como modelo de la Virgen cristiana. Solo más tarde, en el siglo XV, se le atribuye el papel inspirador y patrona de la música del canto sacro. Si nos atenemos a la tardía pasión, Cecilia, de la rica y noble familia de los Cecilios, acudía diariamente a misa que celebraba el Papa Urbano en las catacumbas de San Calixto, en la Vía Apia, acaso propiedad de dicha familia, que generosamente le había cedido para sepultura de los cristianos, y donde la esperaba una multitud de pobres que la conocían por su generosidad. Dada como esposa a Valeriano, Cecilia, en la noche de bodas, mientras sonaba un órgano, cantaba en su corazón, solo para el Señor. He aquí el origen de su protagonismo en la música sacra. Avanzada la noche de bodas, la joven Cecilia se dirigió a Valeriano. Ninguna mano profana puede tocarme, porque un ángel me protege. Si me respetas, él te amará como me ama a mí. Al contrario, el esposo no le quedó más remedio que aceptar el consejo de Cecilia. Se hizo instruir a la fe cristiana y se hizo bautizar por el Papa Urbano. Así pudo compartir el ideal de la pureza de su esposa, recibiendo en recompensa su misma gloriosa suerte, la palma del martirio, en la que participó incluso un hermano de Valeriano llamado Tiburcio, que desde su conversión se dedicaron a la piadosa labor de enterrar a los muertos cristianos. Pronto fueron arrestados, procesados y condenados a morir decapitados. El Papa Pascual I, en el 817, entre 1817 y 1824, trasladó sus reliquias desde el cementerio de Calixto a la basílica de la que Cecilia era titular en el Trastevere, y en la que un mosaico recordaba su nombre en la noche de bodas con Valeriano. Tomado de Martínez Buchejo, sea director. Colección Nuevo Año Cristiano de Edivesa. Página de los Dominicos, ORG.